Tenemos un episodio muy interesante en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Hablaremos sobre la situación de la hotelería, uno de los rubros más golpeados por la pandemia del COVID. Conversaremos con los principales directivos de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, Marco Antonio Cortés y Samuel Doria Medina. También tocaremos un tema de gran actualidad, la factibilidad de la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda el año 2022, cuando debe realizarse. Hablaremos con Yuri Miranda, quien ha sido director ejecutivo del INE hasta septiembre del año 2020. Y tendremos también, en el último segmento, una conversación muy interesante con los autores de un estudio que ha presentado la CAINCO sobre el impacto del contrabando en el rubro de alimentos. Hablaremos con Hugo Rodríguez e Ian Miranda, quienes son los principales investigadores de esta investigación. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio digital mediante sus redes sociales. Gracias por acompañarnos en este episodio del espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Hablaremos sobre la realidad del sector de la hotelería, uno de los sectores que tiene mayor efecto multiplicador en la economía, pero que también ha sido uno de los más golpeados por la pandemia del COVID-19. Nos acompañarán en este episodio Marco Antonio Cortés, quien es presidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz y presidente ejecutivo del Hotel Cortés, y Samuel Doria Medina, quien también es vicepresidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz y gerente general del Hotel Los Tejivos. Marco Antonio, Samuel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Óscar, un placer estar acá. Para las personas que nos siguen por las redes sociales, antes de entrar en la problemática actual, a mí me gustaría que le demos una idea de lo que representa el sector de la hotelería en la economía boliviana, en efecto económico, en generación de empleo, sino en efecto multiplicador. Lo más importante, Óscar, es separar un poco la hotelería boliviana con la hotelería de Santa Cruz. Santa Cruz representa un poco más del 50% de la capacidad hotelera del país. Entonces, Santa Cruz, al ser una ciudad destino turística corporativa, en este momento ha sido muy golpeada. Entonces, en sí, toda la hotelería del país está muy golpeada por el turismo vacacional que tenía La Paz, Uyuni y otros destinos, pero Santa Cruz, que es el destino más grande que tiene el país, ha sido muy golpeada. Estamos parados desde octubre del año 2019, antes de la pandemia. Entonces, con todos estos problemas, ha sido muy golpeado y el efecto multiplicador que tú hablas en eventos, en los proveedores, en toda la cadena que se tiene en la hotelería, ha sido muy golpeada. Podemos ver que muchos hoteles han estado cerrando, pero no solo hoteles. Los proveedores de servicios de amplificación, distribuidores o muchos otros servicios que dan en hotelería están parados desde el año 2019. Increíble. ¿Y cómo ha sido el impacto de la pandemia? ¿Se ha podido cuantificar cómo ha golpeado al sector, Marco Antonio? Bueno, solamente para complementar un poco la información, respecto al tamaño de lo que es el sector turismo y hotelería en particular, en el PIB lo juntan. Entonces, entran hoteles, entran restaurantes, en el análisis entran las líneas aéreas, y hay números todavía dispares. Se habla de que representa el 4.5 del PIB, otros dicen que es 2, pero estamos entre el 4.5, es para ver la importancia que tiene el sector. Obviamente el tema del turismo en general depende de tener la apertura de los aeropuertos, apertura de fronteras, y hemos vivido, todos sabemos, un encierro por mucho tiempo y todavía ahora se ha recrudecido por el tema de Brasil. Entonces, el efecto que ha causado en este sector es, o sea, no tenemos un número, y eso es una de las cosas que nos falta en Bolivia, poder cuantificar la situación. Lo que sí podemos hablar en porcentajes. Ya. Y cuando empezó la pandemia, como muy bien lo dijo Samuel, fue tan fuerte que la mitad de la hotelería cerró. Algunos temporalmente, pero otros han sido de forma definitiva, o sea, no han abierto todavía, porque la reactivación que se habla todavía no se ha dado. Y se ha hecho un cálculo seguramente en la Cámara tendrán, por ejemplo, de cuántos establecimientos han cerrado, por lo menos en Santa Cruz, y si hay las referencias sobre la cantidad de empleo directo que eso significa, porque como lo explicaba Samuel, el empleo indirecto pues es muy grande el efecto multiplicador, ¿no? Lo más complicado es que los hoteles grandes son los que están sobreviviendo. Por ejemplo, en octubre del año 2016, los hoteles 5 estrellas en Santa Cruz representábamos el 55% de las habitaciones de las camas disponibles en Santa Cruz. A marzo de este año somos el 84% de las habitaciones disponibles. Entonces, los hoteles 5 estrellas estamos manteniéndonos, aguantando, si bien hay un par que han cerrado, pero los hoteles 4, 3, 2 y 1 estrella han cerrado grandes cantidades de hoteles, dejando desempleo a muchas personas.
y esto afecta cuando volvamos de aquí un par de años a la normalidad, a volver a tener que generar nuevos hoteles para ser un destino turístico que pueda cumplir con la cantidad y la capacidad que se requiere para hacer eventos muy grandes, con lo que Santa Cruz era. En cuanto a los empleos, creo que es muy difícil, como Marco dice, medir la cantidad, pero yo te podría decir que por lo menos un 60% de los empleos de la hotelería de Santa Cruz se han perdido. Y hablabas de la capacidad. ¿Cuánto era la capacidad instalada previo a la pandemia y qué flujo de visitantes se tenía un año normal, digamos, previo a la pandemia? Bueno, estábamos por encima del 55% de ocupación en los hoteles en Santa Cruz. Ahora estamos en un 20, en el mejor de los casos, ¿no? Con tarifas mucho más bajas. Como Marco decía, el tema de las aerolíneas están cerradas. Hemos perdido aerolíneas desde el año 2019 a la fecha que venían del exterior. Si bien no hay muchos extranjeros que lleguen a Bolivia en este momento, pero estamos realmente trancados con menos aerolíneas de lo que teníamos antes. Y respecto al tema de la oferta, hay que destacar dos temas. El primero era, este sector ha crecido en los últimos 10 años, pero en forma increíble. Teníamos 700 habitaciones, hablando de los 5 estrellas, porque son varios ítems, y algo que me gustaría antes de eso hacer notar, los números que maneja la Cámara es solo de los asociados, claro, nada más. Y desgraciadamente en Bolivia, el sector informal, el que no está en una Cámara, es muy grande. Cuando trabajamos con el INE nos decían que ellos creen que es más de la mitad. Si usted tiene 100, quiere decir que hay otros 100 que están en ninguna cámara, son medio informales. Si tomamos en cuenta todo lo que son provincias, cero información. Y ellos no están afiliados a ninguna cámara. Entonces, tomando eso y volviendo al tema del porcentaje, en la Cámara creemos en el tema de la situación que se ha visto frenada en por lo menos, como decía, más de la mitad, o sea, es fuerte. Cuantificarlo, nosotros hablamos de unos 5.000 empleos que genera este sector. Directo. Si multiplicas por 4, son 20.000 que nos da en lo que es Bolivia. Es fuerte. Y aparte de eso hay que considerar que esta es una industria de mucho efecto multiplicador. Yo tengo que comprar toda la parte de carnes, verduras, y ahí viene otro. Tengo toda la parte de mantenimientos, y ahí tengo plomería, pintura. Entonces, tengo la parte de transporte, hay que traer y recoger a los pasajeros. O sea, el efecto que causa es muy grande, es muy grande. Y para tener una idea, han mencionado ambos, por ejemplo, el impacto negativo que está teniendo la cancelación de una serie de rutas internacionales. De los ocupantes de las habitaciones que tenían previo a la pandemia, ¿qué porcentaje era internacional y qué porcentaje nacional? A ver, Santa Cruz era más o menos un 65% de turistas extranjeros. Entonces, en este momento debemos estar en un 5% extranjeros. El nacional hemos logrado mantenerlo, no ha crecido. Viendo los números de la Cámara, que es importante mencionar que son la única Cámara departamental que tiene tan buena información estadística, tenemos la información y los huéspedes nacionales se ha mantenido la cantidad, pero los extranjeros ha sido una caída muy fuerte, que es los que generaban mayores ingresos y el efecto restaurantes, el efecto transporte, Uber, taxis, diferentes tours y diferentes pasajes, muchas cosas que generaban ellos, ha caído en un 70-80%, ¿no? ¿Perdón? Otra cosa que me gustaría complementar es el tema de que la industria, y hablemos ahora de Santa Cruz en particular, tuvo un pico en lo económico el 2015. Entonces, toda la economía sube y baja. Ahí fue su meseta más alta. Y se hicieron muchas inversiones. Han entrado muchos hoteles nuevos. Entonces, hace rato me olvidaba decir, de 700 habitaciones, hoy tenemos 1.790 habitaciones para ofrecer. O sea, la parte de la oferta ha crecido. ¿Eso es solo 5 estrellas? Solo 5 estrellas. Es que lo otro es más difícil, como digo, en cambio los 5 estrellas es un mercado finito, fácil de verlo, reunir la información. Y el 95% está en la Cámara. Entonces ahí tenemos. Es una inversión valiosísima porque tener esa cantidad de camas 5 estrellas lo que le permite a Santa Cruz ser sede de congresos, competir por foros, conferencias, ¿no? Es algo que se toma muy en cuenta a nivel internacional esa capacidad instalada, ¿no? Los hoteles tenemos inversiones muy, muy grandes. Seguramente el resto del país no debe llegar a la mitad de la inversión que se tiene en hoteles 5 estrellas en Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz tiene hoteles para que no envidiamos a ninguna ciudad de Sudamérica,
porque se han hecho inversiones importantes, pero como Marco dice, la oferta ha crecido, pero la demanda se ha mantenido. La demanda no ha acompañado este crecimiento. Si bien el año 2019 estábamos creciendo después de un par de años de estar estancados, llegó los problemas políticos y se paró todo y de ahí llegó la pandemia. Entonces, va a haber un reto importante en mi lectura a partir del año 2023, donde el turismo va a volver a viajar y a crecer otra vez, relanzar Santa Cruz. Y creo que eso es algo fundamental que no estamos aprovechando como país, ver al Perú o al Brasil, que son nuestros destinos más competitivos de turismo. Perú, que tiene Machu Picchu y tiene todo, está entre los top 5 del mundo en contagiados y muertes. Lo mismo pasa con el Brasil. Entonces, en ese momento deberíamos aprovechar como país, demostrar, sobre todo Santa Cruz, demostrarse al mundo como un destino turístico que es seguro dentro de todo. La cantidad de números que tenemos comparado al resto del continente es muy pequeña y podríamos empezar a trabajar una campaña para el futuro, mostrar lo que somos como país, sobre todo como Santa Cruz, para desarrollar eventos y todo el destino turístico que tiene la ciudad en particular. Ahí justamente Samuel hablaba de futuro y me gustaría si podemos profundizar un poquito sobre, seguramente ustedes están analizando permanentemente las perspectivas, qué es lo que viene. Y dentro de eso quería seguir con el tema de las líneas aéreas. ¿Qué impacto tiene una ruta, digamos, el hecho de que una línea aérea llegue a Santa Cruz? Supongo que es un impacto directo en el movimiento, por ejemplo, de la hotelería, pero el sector turismo en general. Estas rutas que hoy ustedes mencionaban, algunas se han cancelado, otras han disminuido frecuencia, ¿eso es por la pandemia o hay algo que es estructural? ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, lo complicado es cómo las retomas, cómo las convences después de que vuelvan. Yo creo que mi criterio es que hay que lograr que aguanten, apoyarlas, que sigan en el país con 2 o 3 destinos mensuales, por último, como están muchas en este momento, pero que no que se vayan del país. De ahí que retornen, el costo es muy alto, ¿no? Marco Antonio. Uno de los temas importantes que hay que tomar en cuenta es que Virubiru es la principal entrada a Bolivia. Estamos hablando de que está La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con el Alto, Wilstermann y Virubiru. Y más del 35% de los que ingresan a Bolivia lo hacen en Santa Cruz. Los extranjeros, hablando 100% de los extranjeros. Yo creo que debemos, por ejemplo, como sectores, no solamente hoteleros, sino todo el turismo, apoyar a lo del hub Virubiru. Es importante, es una de las tareas que nos tenemos pendiente, lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Perú. Nosotros, al estar al centro de Sudamérica, deberíamos apoyar con fuerza este proyecto, que ya empezó, tuvo sus primeros pasos, pero que se ha quedado estancado. Santa Cruz debería ser el corazón de Sudamérica en todas las conexiones internacionales y deberíamos tratar de tener la mayor cantidad de líneas posibles. A mí me gustaría, antes de entrar en lo que hay que hacer para Bolivia, seguramente ustedes han estudiado las medidas que se están tomando en otros países, no hablemos lo lejano, los de la región, de Sudamérica, los países vecinos, para apoyar al sector de la hotelería. ¿Qué es lo que ustedes han visto que se está aplicando como medidas para impulsar la recuperación y la reactivación del sector en estas naciones vecinas? Bueno, hay un sinfín de medidas que se han tomado. Desde que el gobierno central les ha hecho cargo un par de meses de salarios, les han bajado el IVA a los restaurantes, a los hoteles, y bueno, se están tomando muchas medidas, pero el resto del continente está muy golpeado, ¿no? Nosotros estamos relativamente comparados al resto tranquilos. Perú, Argentina, Chile, Brasil están muy golpeados con la pandemia en este momento, entonces siguen cerrados, ellos completamente, entonces están recibiendo apoyos gubernamentales para salarios o para aguantar estos momentos tan complicados. Respecto a qué podemos hacer, voy a tomar como ejemplo México. Es un país que el turismo era un tema importante. Entonces, se paró todo el turismo, ellos han visto cómo reinventarse. Y hay un estudio que salió que dice que 75% hoy quiere viajar. Si le das la oportunidad de decir, viajo al tiro. Pero lo siguiente es interesante. ¿Qué posibilidades tienes de viajar? Solo 47%. De ese 75, 47. La pregunta es, ¿con quién vas a viajar? El tema más importante es en familia hoy día. Hay un efecto de familia muy importante y lo más duro para ellos es nacional. 82% harían viajes, pero nacionales, no salir fuera. O sea, ese tema del COVID no es solamente, es un tema, digamos, de que nos ha hecho un daño, pero está también afectando al tema de la masa, tiene miedo, no es de un día a otro que se va a hacer. El 82% están dispuestos a viajar en México y de 100
a 300 kilómetros a la distancia, no más lejos. Y la estadía del tiempo, 5 días. Entonces, yo creo, si hacemos ese análisis para Bolivia, nosotros tenemos una oportunidad con el turismo interno. Debemos, pero nunca lo hemos hecho. Ese es un gran reto para todos. ¿Qué podríamos hacer para impulsar ese turismo interno que ayude a compensar a ese visitante internacional que se ha perdido? Nosotros como Cámara, no solamente de Santa Cruz, sino nacional, tenemos que ir y pusimos 5 elementos. El primero fue capital operativo. Tal como le dijo antes Samuel, el tema financiero es fuerte. Estamos en una situación crítica, que no es de un mes, no 2 meses. Es más de un año que llevamos esto. Hay que pagar planillas, hay que pagar servicios. Entonces tenemos que ver la forma de que el gobierno nos cree líneas, vea la forma de tener fondos. Así en otros países les dieron pago de sueldo, les daban una serie de beneficios, IVA, como lo comentaba. Entonces nosotros tenemos que tener un tema financiero para lo operativo. Eso es uno. No inversión, ya están hechas, ya está todo armado. Solamente necesita para comenzar a trabajar. Otro de los temas que hemos visto a nivel nacional es el tema de los servicios. Especialmente la electricidad es muy cara, muy cara. Tengas un pasajero, 0 o 100 pasajeros, pagas lo mismo, porque son tarifas ya establecidas, acordadas. Otro de los temas es el tema laboral. Somos muy inflexibles en general en toda la parte laboral boliviana. Entonces deberíamos tener, como otro lado, hay trabajo medio tiempo, buscarle las facilidades. Hay momentos donde puedes tener más eventuales, otros no. O sea, tener un poco más de flexibilidad, no ser tan rígidos. El otro tema es obviamente hacer promociones por el turismo interno, ¿no? Apostar por toda la parte de que conozcan los de Occidente Oriente y los de Oriente conozcan Occidente. Eso no lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Yo creo que es una tarea pendiente en Bolivia y esta crisis puede ser una oportunidad. Samuel, si quisiera acotar algunas otras propuestas que tuvieran como sector. Por ejemplo, como Marco decía, un ejemplo muy claro. Santa Cruz, la gran parte de la población de Santa Cruz no conoce Uyuni, pero en este momento no hay un vuelo directo de Santa Cruz a Uyuni, donde podría aprovecharse que Uyuni, que está también parado y muy golpeado, puede explotar en el oriente de Bolivia, promocionando para que la gente pueda viajar y conocer Uyuni. Pues tenemos que trabajar en conjunto, todos los privados y el Estado, en poder promocionar en estos momentos tan duros los diferentes destinos que tiene el país para poder mover el turismo interno y poder salir adelante. Como Marco dice, estamos muy golpeados, han cerrado muchos hoteles y van a continuar cerrando si no se recibe un apoyo importante a la industria hotelera. Bueno, yo realmente, cuando veo al sector hotelero, veo uno de esos sectores que está como que algunos quizás han sido arrasados por el turbión, otros que está en el medio del río y lo que necesitamos es cómo llegar hasta la otra orilla. Llegar hasta la otra orilla para mí es cuando, supongo que a finales de este año se ha logrado vacunar a una buena parte de la población, obviamente no solo en Bolivia, en los países avanzados se comienzan a restablecer las rutas, las frecuencias internacionales y eso dinamiza. Yo comparto que una vez la gente sienta la tranquilidad de viajar, obviamente debiera haber, no sé si una explosión, pero una multiplicación de los viajes. Así que espero que realmente el sector hotelero pueda encontrar la acogida que necesita en todas esas medidas proactivas que impulsen su subsistencia, podríamos decir, en las actuales circunstancias y obviamente su recuperación y su reactivación. No sé si tienen alguna idea final para concluir Claro, la me gustaría conversación. un poco, el año pasado, la situación, la crisis, nos llevó a que nos juntemos, todas las cámaras que tienen que ver con turismo. Y comenzamos a trabajar por primera vez juntos. Dejemos la camiseta de Blooming y de Oriente a un lado y trabajemos por el sector, porque si no, no hay sector para nadie y estamos fuera de él. Yo creo que por ahí va la respuesta. Esta es otra oportunidad que tenemos y obligados a que generemos espacios para el tema de turismo interno. Entran las líneas, entran los hoteles, los guías, todo el restaurante, o sea, todo lo que es el turismo, deberíamos tratar de formar y en eso como Cámara estamos impulsando para tener una que se encargue del turismo como un tema global, como un paraguas, donde dentro del paraguas existan todas las otras cámaras. Hoy día tuve la oportunidad hace unas 2 semanas de participar en un mercado cultural. Es una pena, o sea, por un lado una alegría ver la oferta que tiene Santa Cruz, increíble, increíble, pero no tienen demanda. O sea, tenemos artistas de lo que uno se imagine, teatro, danzas, cultura. Ellos hacían un mercado porque estaban ofreciendo a las empresas para decir si los pueden
auspiciar, promocionar. Pero eso también es parte del turismo. Y yo creo que este es el momento de reencontrarnos, de hacer fuerza entre todos, porque solos no vamos a salir de esta crisis. Sí, Miguel. Lo último, Oscar, una ciudad sin hoteles no es una ciudad turística. Entonces los hoteles tienen que seguir adelante, tienen que sobrevivir para que Santa Cruz pueda seguir siendo un destino turístico tan importante como es para Bolivia. Gracias. Gracias, Marco Antonio, y gracias, Samuel, por haber participado y expuesto con tanta franqueza y con tanta claridad la realidad de un sector tan importante y tan crucial para Bolivia y para el empleo en sí, y para todo ese efecto multiplicador que es tan grande y tan diverso además. Muchas gracias. Gracias. A vos, gracias. La cadena del turismo es uno de los sectores económicos más importantes, incluso en las economías de los países avanzados y desarrollados. Nosotros como Bolivia debemos apoyar a esta cadena de forma muy decidida. Y obviamente la hotelería dentro de esta cadena es un sector muy vulnerable porque son inversiones fijas de largo plazo que obviamente no se pueden utilizar para otros fines ni se las puede mover y además que tienen un equipo humano, unos recursos humanos que en muchos casos llevan años y hasta décadas de aprendizaje para garantizar ese servicio que permite ofrecer calidad y convertirnos en un destino turístico. En el caso de Santa Cruz, además, un turismo de negocio fundamental. Yo creo que es muy importante que primero, entre todos, dinamicemos el turismo interno y así apoyemos a este sector, pero también que el gobierno nacional, las autoridades correspondientes, entiendan que es fundamental darle soluciones a este sector para llegar a esa otra orilla, para que este sector, que obviamente confronta una serie de dificultades y limitaciones que, como muchos otros, pero este en particular, están absolutamente fuera de su control, como cuando el país prohíbe el ingreso de personas u otros países prohíben la salida de sus habitantes a otros territorios, obviamente es algo que no pueden controlar. Entonces necesitamos darles el apoyo, necesitamos ser proactivos, necesitamos ser agresivos para salvar a este sector del impacto de la pandemia y permitirle que llegue hasta ese punto donde cuando la vacunación ya se haya extendido lo suficiente en el mundo, puedan reactivarse los viajes a nivel internacional y nosotros también desde ahora, como también nos sugerían, desarrollemos una campaña proactiva de promoción de visitantes, de restablecimiento de rutas internacionales y obviamente de convencer a los turistas y a quienes vienen a las ferias, a los congresos, a que vuelvan a Santa Cruz y a Bolivia. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. En los últimos días se ha generado una polémica sobre la factibilidad o no de la realización del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda que debiera hacerse el año 2022. Conversaremos sobre ello con Yuri Miranda, quien es un exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística, quien además como formación tiene una licenciatura en Estadística, una maestría en Economía, diversos posgrados en España y Brasil en cuentas nacionales. Ha publicado numerosos estudios sobre la materia y a su vez es profesor universitario también. Yuri, muchas gracias por aceptar la invitación de este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. ¿Qué tal? Buenas tardes, Óscar. Un saludo. Gracias por la invitación y sobre todo poder estar en esos espacios académicos y técnicos para poder tener una charla agradable, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Yuri. Para introducir a quienes nos siguen por las redes sociales, ¿qué es lo que requiere la organización de un Censo Nacional de Población y Vivienda? ¿Por qué es tan importante que se realice cada 10 años? Bueno, gracias, Óscar. La actividad censal es una de las actividades más importantes para cualquier país, ¿no? De hecho, la actividad censal ha iniciado sobre todo toda una ciencia que se llama estadística, ¿no? Estadística viene de la palabra estado, entonces todos los estados necesitaban de estadística. Desde hace mucho tiempo, los censos son muy importantes para la organización de los países y de cualquier arista
es imprescindible tener información actualizada durante cada periodo de tiempo determinado. Para poder organizar un censo, de hecho se necesitan aspectos básicamente técnicos, aspectos operativos y aspectos financieros, ¿no? Y obviamente un conocimiento de la realidad del país en aspectos económicos, sociales, incluso de uso, de costumbres de los habitantes para poder organizar un censo. Eso es importante. Y sobre todo, tener claro las ideas técnicas y los requisitos que tiene que cumplir un censo, ¿no? Sobre todo porque en los últimos años, si bien hace 30, 40, 50 años era difícil cumplir con las recomendaciones técnicas, pero ahora ya en este siglo ya es más fácil el recojo de información, estamos inundados de información, se genera información por segundo, muchísimos megas por segundo en el mundo. Entonces ya en un 2020, 21, ya es más fácil el acceso a la información. Y entonces los censos hace 30 años han intentado incluso a nivel de Latinoamérica uniformizarse. Las Naciones Unidas, por ejemplo, ha intentado de que todos los países de Latinoamérica intenten de que todos sus censos terminen en un año terminado en cero. Eso se llamaba la ronda del 2020, por ejemplo, antes de que inicie el problema de la pandemia. Entonces, es importante analizar todos esos aspectos técnicos, ¿no? Para poder organizar un censo. Entonces, no estamos, obviamente Bolivia no es una isla, sino que tiene que sus estadísticas ser comparables con otros países para armonizar métodos y seguir en ese camino de poder cada vez mejorar las estadísticas oficiales del país, ¿no? Porque una cosa es hacer estadísticas, qué sé yo, para una parte académica, una investigación, etcétera, pero es otra cosa muy importante y ya de largo alcance y de seriedad técnica, realizar estadísticas oficiales, ¿no? Oficiales, porque tienen que cumplir ciertos estándares internacionales. Yuri, ¿y desde cuánto tiempo antes se comienza a trabajar en la organización del siguiente censo? Porque ya se sabe, cuando termina un censo, se entregan los resultados, ya se sabe que 10 años después se tiene que realizar el siguiente. ¿Cuándo, si se inició, cuánto tiempo requiere esta organización del censo? Claro, lo de bueno que está escrito ya por la Ley Estadística Nacional, que la entidad oficial gubernamental que tiene que hacer los censos es el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? En cualquier país. Entonces, desde 1992 tenemos censos que más o menos se ha intentado sigan una periodicidad aproximadamente de 10 años, ¿no? De 10 años para poder hacer comparables las estadísticas. Entonces, eso es importante tener en cuenta. El censo de 1950, por ejemplo, después de 26 años se realizó en 1976 y después en 1992. Y a partir de 1992 es donde se inicia ya de manera más periódica la realización de los censos. Entonces, en el 92, por ejemplo, ya sabía el INE que tenía que hacer un censo en el 2002 y lo ha realizado en el 2001. El 2001 ya sabía el INE que tenía que hacer un censo en el 2011 y lo realizó en el 2012. Entonces, en el 2012 el INE también ya sabía que tenía que hacer un censo en el 2022. Incluso tenía que estandarizarse, como dije hace un momento, en el año 2020. Entonces, la idea es de que entre esos puntos de observación de la población, es donde se observa la población, se hace una fotografía estadística de la población. Entonces, la organización del censo se hace de manera continua. Termina un censo, se hace la publicación oficial, inmediatamente todo ese know-how que se ha adquirido en la organización del censo sirve para la organización del otro censo. Es más, para hacer un censo se necesita hacer una actualización cartográfica. ¿Qué es la actualización cartográfica? Al margen de que es una actualización geográfica de las áreas censales, los sectores censales, es un listado preliminar de cuántas viviendas existen en el país y aparte de eso, información de cuántas personas viven en las viviendas. Eso es, y más información, pero que esos son los dos puntos importantes de una actualización cartográfica.
Esa actualización cartográfica se la realiza en una actividad presencial. En esa actividad presencial se tiene un listado preliminar. ¿Por qué se hace eso? Esa actividad se hace durante más o menos un año. Un año debería hacerse, porque se tarda, ¿no? Se requieren recursos, obviamente financieros, recursos de personas para que visiten toda Bolivia y hagan esa actualización cartográfica. Cosa que el día del año del censo, cuando se haga la operativa del censo, ya se tenga información preliminar de a cuántas personas se va a entrevistar. Entonces, por ejemplo, en la parte operativa, se toca la puerta de una vivienda y se pregunta cuántos hogares hay, existen en esa vivienda. Si existen 5 hogares, más o menos se busca a los jefes de hogar y se consulta cuántas personas viven. Entonces, con eso ya tienes un precenso, digamos, ¿no? Lo que llaman los libros, más o menos, un precenso, y con eso tienes una actualización cartográfica. Tengo entendido de que esa actualización cartográfica no ha sido completada el año 2012, y por eso ha habido problemas en el censo 2012, y por eso ha habido la dificultad que todos conocemos de la entrega de los resultados del censo 2012, que por primera vez tardó mucho tiempo, más o menos como 3 años tardó. Hubo 2 actualizaciones de resultados de la población de Bolivia para el censo 2012. Se presentaron resultados en el año 2015, que yo recuerdo, 2014, no recuerdo muy bien, pero se tardó mucho, ¿no? Sobre todo por ese detalle. Entonces, el censo se planifica todo el tiempo, y su planificación se intensifica aproximadamente un par de años antes, ¿no? Por justamente esa actualización cartográfica, para que no se tengan problemas el día del censo, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que el día del censo, en realidad, es un solo día en el área urbana y más o menos es 3 días en el área rural que se pueda recolectar la información. Eso se llama un censo de hecho. Y otros censos de derecho se hacen durante todo el mes, ¿no? Entonces Bolivia hace un censo de hecho hace ya más de 30 años, ¿no? Entonces es importante. En realidad, en resumen, técnicamente hacer un censo no implica muchos conocimientos técnicos. Lo más importante es la planificación del censo. Eso es lo que tarda mucho. Y dentro de esa planificación está la actividad presencial, la censal y la postcensal. Entonces, en palabras sencillas, técnicamente, así hablando en palabras muy técnicas, el censo no necesita muchos aspectos técnicos. Lo que sí es bien importante es la planificación del censo, que se tiene que hacer un par de años antes, justamente por esa actualización cartográfica, ¿no? Yuri, bueno, estuviste como director del INE entre el fines del 2019 y el año 2020. Conoces bien cómo está el INE y ahí me gustaría preguntarte algo para que le digas a la población tu posición en base a ese conocimiento. Recién estamos por abril del 2020, quedan 8 meses de este año y quedan 12 del 2022. ¿Existe la posibilidad, la factibilidad, por lo que he escuchado algunas entrevistas tuyas, así lo entiendo, de organizar el censo en el 2022? ¿Y cuál sería la ruta crítica para lograr efectuarlo? Claro, bueno, había que aclarar un poco, ¿no? Yo fui director ejecutivo desde diciembre de 2019 hasta exactamente la primera semana de septiembre, ¿no? Después se interrumpió mi administración y vinieron, creo, 2 directores ejecutivos más, ¿no? Entonces, hasta finales de agosto, digamos, sí se tenía ya un documento final de la organización del censo. Entonces, en toda la gestión 2020 se evaluó ese documento y se determinó realizar la contratación de expertos para que puedan realizar un documento de la ruta crítica del censo, para poder iniciar ya las actividades presenciales y tener un documento ya final que se llamaba la ruta crítica del censo. ¿Esto era para qué? Para que hasta finales del 2020 se tenga todo cerrado y el 2021, este año, se tenga que hacer la actualización cartográfica todo este año, hasta parte del primer trimestre de 2022, tener en cuenta toda esa información digitalizada para que máximo al último trimestre del 2022 se pueda realizar el censo. Entonces habría que analizar qué es lo que se ha trabajado en los 8 meses, más o menos, haciendo un cálculo a grosso modo, desde septiembre del año pasado hasta abril de este año, ¿no? ¿Qué se ha hecho en 8 meses para poder realizar el censo, ¿no? Si se ha cumplido todas esas actividades. Si se ha avanzado, entonces ya lo que tendría que hacerse
es evaluar todo ese trabajo y empezar a trabajar ya desde ahora, empezando las actividades antes de que se inicie la actividad presencial, porque se necesitan recursos, ¿no? Se necesitan recursos, se necesita incluso preparar a la población para iniciar la etapa presencial, ¿no? Decirles que van a ir encuestadores a sus viviendas preguntando ciertas preguntas, ¿no? Y mientras tanto se puede estar haciendo unas reuniones con académicos, con organizaciones sociales, etcétera, para poder definir la boleta censal, que no debería cambiar mucho con relación a un anterior censo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, se vuelve a comparar variables estructurales en el censo. No te permite cambiar mucho las preguntas. Las preguntas son las variables. Sí podemos en este año coyuntural, en esta época coyuntural, preguntar cosas del COVID, ¿no? Obviamente tendríamos ya datos más exactos, incluso tendría una sección de COVID, me imagino, no sé cómo están planificando, pero yo haría eso, una sección de COVID para saber incluso cuántos han infectado, cuántos han fallecido, etcétera, ¿no? Porque el censo te da información para poder actualizar la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, la migración, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante. Es un evento realmente que a mí particularmente me apasiona hablar del censo, porque justamente, imagínate, es un día donde toda la población está consciente de dar información, ¿no? Entonces, incluso todos quieren preguntar todo en el censo, eso es lo que sucede. Y ser partícipe de eso es muy importante. Yo he sido partícipe cuando estaba en la universidad, cuando era muy joven en la universidad del año 2001, he sido, por ejemplo, empadronador de un censo, ¿no? Y es muy interesante porque los jóvenes de su propia zona son los que empadronan, porque ellos Y van, conocen, visitan ¿no? las viviendas y conocen, Así claro. es. Tiene que haber una organización detallada, con decirte, Oscar, que incluso con los gobiernos municipales tiene que haber una organización. ¿Por qué? Porque se recorren lugares muy alejados que incluso los empadronadores tienen que ir con su mochilita y con comida para que los perros no les muerdan. Incluso esa anécdota yo te puedo dar. Son lugares muy alejados que se tiene que recorrer toda Bolivia. Por eso el censo se hace Yuri, entre 3 a 4 días. sí. Y por lo que te entiendo, quizás el elemento más importante que sigue en este momento es poder realizar la cartografía que justamente no se concluyó en el anterior censo y fue la causante de todas las deficiencias, críticas y dudas que hubieron sobre su resultado. Exactamente, esa es la parte netamente técnica. Y para eso se necesita una organización detallada, ¿no? Detallada para poder hacer la actualización cartográfica. Debido a eso, incluso en el anterior censo del 2012, se cumplió con los 11 años casi al final, ¿no? Más o menos los libros recomiendan en Bolivia, ¿no? En Bolivia se recomienda que los censos deberían ser más o menos entre junio hasta finales del año, ¿no? Obviamente, una característica importante para hacer un censo es conocer la realidad nacional, ¿no? Entonces, más o menos en septiembre debería ser lo ideal hacer cada censo, porque no tienes problemas de clima. En septiembre tienes a los estudiantes de colegio que te pueden ayudar, estudiantes universitarios que pueden colaborar, y que finalizando más o menos el año, no tienes todo ese cúmulo de personas que te pueden Claro. colaborar, Y ¿no? para eso quedan más de 18 meses, o sea que, en mi opinión, se debiera poder realizar. Yuri, no quisiera terminar esta entrevista sin preguntarte sobre un trabajo que me pareció muy interesante, que entiendo se trabajó durante tu gestión, y fue la actualización de la línea base de pobreza en Bolivia. Me gustaría que nos cuente qué fue lo que encontraron y lo que dejaron ya presentado en esta área. Sí, claro. Se realizaron bastantes actividades técnicas en la gestión de 2020, pese a las dificultades que nos ocasionaron la pandemia. Pero sí, se logró actualizar la línea de pobreza, que no se actualizó, debería actualizarse el año 2019, el 2018, pero no se actualizó. No sé por qué, pero el 2019 hemos hecho el esfuerzo de actualizar la línea de pobreza. La línea de pobreza es, bueno, primero la pobreza se mide por dos métodos, las necesidades básicas insatisfechas, que la fuente de información es exclusivamente el censo, y otra es la línea de pobreza, o sea, la línea monetaria de pobreza, cuántos bolivianos necesitamos para dejar de ser pobres. Entonces, y eso se calcula mediante una canasta básica. Esa canasta básica hasta el 2019 estaba calculada
el año 1991, o sea, más o menos hace 29 años. Entonces, de hecho, la canasta ya es obsoleta para poder seguir midiendo la pobreza con esa canasta, ¿no? Entonces, uno es eso, la incoherencia económica de esa canasta para poder seguir utilizándola. Dos, la cobertura de la canasta. Entonces, esa canasta tiene una cobertura geográfica de solamente tres regiones, ¿no? La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, teníamos tres canastas, la canasta básica. La canasta básica incluye productos que los hogares consumen. Entonces, obviamente, la canasta de Santa Cruz va a ser un poco diferente a la canasta de La Paz y va a ser diferente un poco a la canasta de Cochabamba. Entonces, los hogares tienen diferentes hábitos de consumo que podemos definir como una canasta básica. Eso se estaba utilizando de 1991-90 para el cálculo de la pobreza. Entonces, esa canasta se actualizó con la encuesta de presupuestos familiares del año 2015 y 2016, que el INE realizó esos años para poder hacer el cambio de año base del índice de precios al consumidor. Y con esa Entonces, actualización, ¿cómo quedó el porcentaje de pobreza en el país? El porcentaje de pobreza que yo recuerde, existen dos incidencias, ¿no? La incidencia de la pobreza extrema y la incidencia de la pobreza, o pobreza moderada, que llaman algunos autores, ¿no? En pobreza extrema no hubo muchos cambios, que yo recuerde, en cuanto al cálculo de la anterior canasta con la nueva canasta. Por ejemplo, que yo recuerde, hemos podido actualizar los datos del porcentaje de pobreza hasta el 2016, porque nos permitía la encuesta de presupuestos familiares. Más antes no. Entonces, por ejemplo, con la nueva canasta, la extrema pobreza en 2016 era más o menos de 19%, y con la antigua era 18%. Entonces, no había mucha diferencia en extrema pobreza, pero sí había diferencias. En pobreza moderada sí hemos visto diferencias. Por ejemplo, en el año 2016, con la antigua canasta teníamos 39% de personas pobres, y con la nueva canasta era 43%. Entonces, la serie, si bien tenía la misma tendencia de ir bajando un poco la pobreza, pero el nivel un poquito incrementaba, ¿no? Y es natural, porque es indiscutible que las canastas después de 30 años es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, por ejemplo, en 2018, con la antigua canasta, la pobreza era 35% aproximadamente, y en 2018 con la nueva canasta era aproximadamente 40% de personas pobres, ¿no? Yuri, se nos ha ido el tiempo y se me han quedado muchísimas preguntas por hacer. En un próximo episodio me gustaría que nos comentes toda la información que administra el INE, toda la información que debería estar al acceso de la población y a la cual todos los bolivianos deberíamos tener derecho a conocer. Te agradezco muchísimo realmente por esta predisposición y por la explicación que nos has dado. Muchísimas gracias, Oscar, y gracias por informar a la población, sobre todo en aspectos académicos y técnicos, que es muy necesario que se conozcan, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Para cualquier gestión económica del país en los tres niveles, para las decisiones económicas de los distintos actores, ya sean las personas, las familias, las empresas, la información es fundamental e imprescindible. Y en eso el rol del Instituto Nacional de Estadística es importantísimo, a pesar de lo cual es una entidad que tiene una institucionalidad muy débil y muy poca continuidad, especialmente en el primer nivel, en el de sus directores ejecutivos. Lo que estamos discutiendo, la realización del Censo de Población Nacional, el Censo Nacional de Población y Vivienda, es una necesidad imperiosa. El país tiene que priorizar su realización. Tenemos que avanzar en esa cartografía para evitar que hayan los problemas que hubieron en el censo anterior, para que haya un censo que realmente tenga la cobertura necesaria que llegue a relevar la información del conjunto de las familias bolivianas. Entre todos, como ciudadanos y opinión pública, debemos reclamar al gobierno que se asignen los recursos necesarios, que se priorice su realización, que se realice la cartografía y que el año 2022 no termine sin que haya habido ese censo, para que además se pueda conocer la realidad social y económica del país y en función de ella no solo redistribuir los recursos, sino invertirlos adecuadamente en atender las principales necesidades de la población y en darle las condiciones para desarrollarse, progresar y prosperar.
Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio digital de frente con Óscar Ortiz y seguiremos con este episodio. En las últimas semanas hemos escuchado hablar mucho de algo que viene desde hace tiempo atrás, el problema del contrabando, obviamente que se ha agudizado con los problemas de la economía nacional derivados del impacto de la pandemia, derivado también de las políticas económicas de naciones vecinas que con el tipo de cambio seguramente influyen para que haya una mayor cantidad de contrabando. Se ha presentado recientemente un estudio por parte de la CAINCO, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, sobre el contrabando. Conversaremos en este episodio digital con dos de sus autores. Me refiero a Hugo Rodrigo, quien es economista por el Instituto Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en gestión pública en la Universidad Católica y otra maestría en economía por la Universidad de Boston. Ha trabajado también en el Fondo Monetario Internacional y actualmente es economista senior del Centro Boliviano de Economía. Por su lado, Ian Miranda es abogado formado en la UPSA, trabaja en la CAINCO, coordina a las distintas representaciones de los sectores empresariales, es autor de numerosos estudios en Derecho Público Internacional y también está en el mundo digital como podcaster de Pandemials. Conversamos en otro episodio anterior con otro miembro del equipo de Pandemials, con Liliana Serrate, y también forma parte de la red de Global Shapers del World Economic Forum. Bueno, muchísimas gracias a Hugo, a Ian por estar aquí. ¿Cuál fue el alcance de este estudio? ¿Qué fue lo que investigaron? Bueno, gracias, querido Oscar. Nosotros como Cámara hemos recibido muchas críticas y malestar por la situación del contrabando en Bolivia. Esto desde el último cuatrimestre de la gestión del año pasado. Y es por eso que CAINCO ha decidido investigar cuál es el problema del contrabando en Bolivia en relación a la industria de alimentos. Pero más allá de eso, esto nos ha permitido conocer cuál es el embrollo de esta problemática que decimos es un problema de larga data. Bolivia tiene en sí normativa desde 1884 de la lucha contra el contrabando y a la fecha no vemos resultados efectivos. Hemos visto con los resultados que tenemos este estudio que la problemática del contrabando y la informalidad se ha agudizado aún más. Es por eso que el estudio comprende un análisis sobre el contrabando de alimentos y bebidas, que bien algunos resultados en marco a la institucionalidad legal, en marco a la normativa de lucha contra el contrabando, es transversal y podemos replicarla para otros sectores. Hugo, y en cuanto al impacto del contrabando en la economía boliviana, en función de los resultados del estudio, ¿cuáles fueron los principales hallazgos? Es significativo, Oscar. Nosotros en el estudio hemos trabajado sobre un grupo de 8 categorías de alimentos: carnes, aceite, fideos, bebidas no alcohólicas, cerveza, azúcar, entre los principales. Y hemos encontrado que el contrabando de estas 8 categorías alcanza aproximadamente los $400 millones tan solo en esas 8 categorías. Solo ¿no? en el área de alimentos. Solo en el área de alimentos, y eso tiene un impacto aproximado de 1% en el Producto Interno Bruto, ¿sí? Y representa un drenaje para las arcas del fisco de más o menos unos $50 millones, ¿no? Fuera de eso, ya con una visión global, y como decía Ian, ya hablando del contrabando en su conjunto, últimos estudios indican que está en el orden de los $2.300 millones aproximadamente, aunque esa medición quizás convenga actualizarla a raíz del el impacto, el crecimiento en el contrabando de los últimos meses sería algo mayor que eso, ¿no? Así es. ¿Y cómo ha influido la pandemia en las circunstancias actuales? Se ha multiplicado el contrabando, también vemos que ha habido políticas que han movido, por así decir, el tipo de cambio en los países vecinos. Supongo que todo eso ha impactado, ha influido. ¿Tenemos con qué comparar con algún estudio anterior o es el primero que se revisa en esta materia? A nivel de alimentos es el primero. Hay varios estudios anteriores que datan de la década de los 90, los 2000, por ejemplo, sobre todo finales de los 90.
Y algo que nos llamó la atención es que definitivamente un marco legal claro y una institucionalidad que funcione reduce los números del contrabando. Si uno ve la data, es creciente en el tiempo, pero cuando va a salir la Ley General de Aduanas el año 98, 99, y cuando se nombra al primer directorio institucional de la Aduana Nacional, caen los números a casi más de la mitad, ¿no? Entonces, eso en general, el estudio que hicimos a nivel de alimentos es primero en su categoría, por lo tanto no es posible comparar con algún otro. Quizás sí a nivel de medicamentos se hizo un esfuerzo interesante el año 2016 con el IPSE, 40 millones de dólares aproximadamente el impacto, y también algo similar en la ropa usada, ¿no? ¿Cómo impacta esto en el balance, por así decir, entre formalidad e informalidad? Sabemos que en Bolivia hay un dato muy duro y es que 80% de la población vive de empleos informales. Y claro, por un lado es un tema de subsistencia, pero por otro lado también se destruyen otros empleos. ¿Sí? Como economista, ¿cómo ves esto, Hugo? Complejo el tema, tiene distintas aristas, pero lo que nosotros hemos encontrado en los dos últimos trabajos que hemos hecho, porque estudiamos también el mercado de el mercado de celulares y pantalla plana, ¿no? Y súper interesante el hallazgo porque vimos que el mercado es aproximadamente de unos 600 y un poco más millones de dólares, el mercado total. 90% de ese mercado es contrabando. Estamos hablando de poco más de 500 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió con eso? Que típicamente la lucha contra el contrabando ha sido fijar tarifas, barreras, ¿no? O aumentar aranceles de importación a los bienes que no producimos localmente. Pero, y ahí entra la problemática del contrabando que nosotros la abordamos en este último estudio, que es, si uno tiene 7,000 kilómetros de fronteras, ¿no? Dos, si uno suma eso, restricciones de presupuesto que originan la debilidad institucional en aquellas entidades que están dispuestas a controlar. Claro que per se es difícil controlar 7,000 kilómetros de frontera, ¿no? Tres, perdón, si uno le suma una geografía muy complicada, por ejemplo el altiplano, en el altiplano uno puede encontrar, y está en el estudio donde se han identificado 140 pasos ilegales o puntos ciegos en la frontera con Bolivia y Chile, que sería parte del altiplano. Si sumamos a eso el sur del país, Tarija, hay otros 80 pasos ilegales. Pero ¿cuál es el punto? Que por un plató que le llaman una planicie, es pues muy complicado el control, porque si uno pone un destacamento o algo en 1, 2, 3 pasos ilegales, al cabo de muy poco tiempo allá hay 50 pasos ilegales adicionales, ¿no? Entonces, si uno suma esos factores, ¿no? Va a encontrar que el contrabando es complicado de controlar, o ha sido complicado de controlar en nuestro país. Y la otra cara de la moneda es la informalidad, ¿no? Son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque detrás de la informalidad está la evasión impositiva, y uno y los comerciantes van y adquieren mercadería sin cubrir las obligaciones tributarias, ahí ya ligamos con el contrabando. Entonces, todo tiene que ver al final del día con los incentivos, estimado Oscar, y ahí es donde quiero llegar. Le hablaba de un primer estudio. Hemos fijado aranceles, ¿no? Pero hemos favorecido al contrabando. La noción y la lógica debiera ser de darle al empresario formal, al importador formal, similares condiciones que aquellas que enfrenta el contrabandista. O sea, los aranceles más altos generan más contrabando. Claro que sí, así es, eso es lo que nosotros Porque encontramos. la demanda no se va a acabar, o los consumidores están ahí. Si es de alimentos, van a demandar alimentos también. Yo creo que lo que hay ahí en realidad es un incentivo para el negocio ilegal, por así decir, ¿no? Totalmente de acuerdo. El consumidor siempre compra lo más barato, quiere maximizar su presupuesto. Peor en un contexto como el nuestro, de crisis, donde mucha gente ha perdido el empleo, ¿no? Entonces, eso, como usted dice, siempre va a existir. Pero por el otro lado, lo que hacemos al poner tarifas es encarecer y
dañar al empleador formal, al productor formal. La idea consiste en alinear los incentivos y que desaparezcan los incentivos y que, puedan competir en igualdad de condiciones el empresario formal que crea empleo de Sí, calidad. antes que entremos a las conclusiones y a las propuestas, me gustaría Ujú. preguntarle a Ian, que tiene la formación jurídica, ¿qué problemas hay en la normativa y en el marco institucional que terminan favoreciendo al contrabando? ¿Qué es lo que habría que corregir? Hay que tomar en cuenta que Bolivia está en el puesto 159 del reporte Doing Business del 2019. Hacer negocio en Bolivia es complicado. Ser a un actor formal es bastante complicado por la severidad de terminología, la presión fiscal, la presión laboral con una legislación que tiene casi 80 años. Más allá de eso, analizando el problema interno de la lucha contra el contrabando, vemos que es un problema de larga data que no tiene solución. Vemos una aduana, un SENASAC en el área de alimentos, una GEMET en el área de salud, intendencias, a esto me refiero con los municipios que tienen tuición para luchar contra el contrabando. Y hicimos un estudio que en una de las láminas de la presentación que le compartimos podrá ver la casa está desordenada. ¿A qué quiero llegar con esto? Hay muchas instituciones que tendrían que luchar contra el contrabando, pero nadie quiere asumir el liderazgo de forma plena y eficaz. La aduana nacional, por ejemplo, destina, esto de acuerdo a un convenio suscrito con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, 24 millones de bolivianos de forma anual al Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Es un monto ineficiente. Vemos que la lucha contra el contrabando depende de un viceministerio que depende del Ministerio de Defensa y no es la entidad correspondiente para luchar contra el contrabando, por no tener toda la inteligencia aduanera para hacer una gestión apropiada. Por otra parte, las competencias, si bien están de forma explícita en la ley 830 de SENASAC, en la ley de medicamento, en relación a GEMET, en relación a las leyes municipales, nadie quiere asumir una competencia plena y el liderazgo para ir a decomisar productos de contrabando. Y por otra parte, ya en relación a la institucionalidad, Bolivia desde el 68 se conformó el primer comité público-privado de lucha contra el contrabando. Esto se replicó en los gobiernos de los 70, a finales de los 80, de forma itinerante y no con un cariz profuso para luchar de forma coordinada en contra del contrabando. De esta forma vemos que la institucionalidad que se da es itinerante. Tendría que asumir el liderazgo las instituciones y coordinar con el sector privado una lucha más efectiva, coordinada y eficaz. Efectivamente, hay mucha superposición de funciones, mucha fragmentación y dispersión que genera confusión y obviamente no hay quien, como decía Ian, realmente sea claramente responsable. Hugo, por favor, si pudieras precisando entonces la propuesta que estabas esbozando de cómo solucionar los problemas de fondo que causan los incentivos para el contrabando. Sobre lo que comentaba Ian, que por ahí hay varias entidades con muchas competencias y a la final nadie se compra el problema. Lo que nosotros propusimos es, en el ámbito institucional, crear un viceministerio de fortalecimiento del tributo aduanero que dependa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Qué logramos con aquello? Primero, tener una entidad, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es clave en gabinete, que pueda coordinar no solo, o que bajo su ala coordine no solo este viceministerio, pero tenga la aduana, que debería fungir como una entidad de inteligencia y que pueda también asumir las atribuciones que tiene con un mayor rigor, por una parte. Dos, está el otro tema de la unidad de investigaciones financieros, porque detrás del contrabando hay el lavado de dinero y el país se ha adscrito a la iniciativa Gafi, que tiene que, o que persigue este mal, ¿no? Que es el lavado de dinero, ¿no? Por otra parte, y definitivamente estaríamos pues bajo una entidad a quien más le duele, ¿no? Porque la evasión fiscal, el contrabando erosiona las arcas y en un contexto deficitario pues creemos que va a ser importante. Por una parte, y la otra, no menos importante, es que Ministerio de Economía y Finanzas Públicas puede muy bien coordinar con el Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, Ministerio de la Presidencia, Policía Nacional,
tener el liderazgo del ministerio para tener una lucha integral, porque hasta antes la visión era controlemos fronteras, pero eso tiene sus problemas, como hemos comentado. Hoy por hoy creemos que tiene que haber una lucha integral, tanto en frontera, efectiva, eficaz, inteligente, ¿no? Y en la zona secundaria, que son los mercados en la ciudad, ¿no? Y puntos intermedios también, ¿sí? Gracias, Hugo. Ian, para ir terminando, si quisieras resaltar alguna de las conclusiones de este estudio, y además me parece muy interesante lo que estabas comentando del Doing Business Report, que muchas veces también el marco legal, institucional, las dificultades que se ponen a la actividad económica terminan generando este tipo de actitudes, obviamente, de las personas que buscan sobrevivir de una u otra forma. Que si nos damos cuenta, es necesario un marco jurídico amigable con el futuro emprendedor y con el empresario actual. Si tenemos muchas trabas para hacer negocio en Bolivia, prácticamente estamos dando las sendas para que el contrabando siga en pie. El contrabando es tan solo un síntoma del malestar normativo que tenemos en Bolivia en pro a las empresas. Y en relación a aspectos normativos de coordinación, sí destacaría la necesidad que las entidades asuman su liderazgo en la lucha contra el contrabando. Las competencias estén más claras y fijas, que uno de los puntos a modo de conclusión en relación a SENASAC para la industria de alimentos y los importadores formales es que SENASAC tenga una competencia plena para el decomiso y destrucción de productos de contrabando, que en marco a la ley 830 actual no está, eso completamente especificado. Y por otra, que SENASAC tenga la competencia plena con los municipios para solicitar a las Fuerzas Armadas actuar en operativos en frontera, que son muchos kilómetros de frontera, y primordialmente en la zona secundaria, como decía Hugo, en los mercados, porque ahí es el punto final donde se destinan los productos de contrabando. Se va a requerir la voluntad política y esperemos que sea así con las autoridades nacionales y con las nuevas autoridades municipales recientemente electas. Ian, Hugo, realmente les agradezco muchísimo. Está disponible, supongo, en la web el estudio para quienes quieran leerlo. ¿Cómo podrían acceder quienes nos siguen por las redes sociales? Está ahora va a estar disponible en breve para que pueda la opinión pública juzgar sobre nuestra visión, empaparse con nuestros hallazgos y coincidir con que definitivamente este es un mal que hay que abordarlo de manera integral, ¿no? Bueno, muy importante. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en este episodio de Frente con Óscar Ortiz. Gracias. El contrabando obviamente es un tema muy complejo y se podrían hablar horas y horas de sus causas, de sus consecuencias. Está claro que es algo que hace daño a la economía nacional porque un Estado con tan altos grados de informalidad es imposible que pueda progresar y prosperar sosteniblemente. Sin embargo, también hay que atacar las causas y aquí habrá que atacar todos aquellos incentivos hacia la corrupción que vienen desde el propio Estado en sus distintas instituciones, en esa maraña institucional, en esa confusión normativa que es justamente la que genera oportunidades para que algunos funcionarios públicos en distintas entidades vean al contrabando como una gran oportunidad de ingresos paralelos y de enriquecimiento ilícito. También hay que trabajar en lo que tiene que ver con la informalidad, que yo siempre propongo y planteo de que hay que solucionarla por la vía positiva, que es la de facilitar la actividad económica, disminuir los costos, disminuir los trámites y todas las trabas que justamente hacen que la gente busque trabajo en la informalidad porque no tiene otras opciones y porque muchas veces se vuelve el único espacio de subsistencia. Realmente una conversación muy valiosa, muy interesante. Vamos a esperar también el estudio para que todos los podamos leer. Les agradezco por estar acompañándonos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Gracias. Ha sido un episodio en el cual tocamos 3 temas económicos de actualidad. Hablamos sobre la situación de la hotelería, el impacto del COVID sobre la misma y las perspectivas para su recuperación. También hablamos del Censo Nacional de Población y Vivienda que debe realizarse
el año 2022. Y por último, sobre un estudio que se ha realizado con relación al impacto del contrabando en el rubro de alimentos. Como siempre, les agradezco por habernos seguido mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.